Decíamos que los adultos mayores comúnmente, secundario a la edad, tienen alteraciones de la densidad ósea, comúnmente producidas por alteraciones de la producción hormonal, principalmente de testosterona y hormonas del crecimiento. Y es importante vigilar esto. Lo más común, lo más recomendable es evitar que estas alteraciones se presenten, teniendo una buena salud ósea antes de que las complicaciones que la generan aparezcan. Entonces les decía, muy recomendable que las mujeres antes de la menopausia se estén haciendo continuamente estudios de la densidad ósea, densitometrías óseas y demás para checarlo, suplementarse en caso de ser necesario. Y decíamos que hacer ejercicio toda la vida involucra un menor riesgo de presentar estas alteraciones con el tiempo. Por eso es tan importante el ejercicio. Eh, las mujeres normalmente extremadamente delgadas, obviamente esto ya después de los 65 años, las mujeres extremadamente delgadas tienen un mayor riesgo de presentar fracturas. Esto porque la delgadez en los adultos mayores se asocia, aunque no directamente, pero sí correlacionalmente, con una disminución de la masa muscular o una masa muscular pequeña. Entonces las mujeres relativamente delgadas después de los 65 años tienen más riesgo de sufrir fracturas. Y esto no quiere decir que engordemos al paciente, esto quiere decir que hay que cuidarlas más y tratar de promover una buena salud muscular y ósea y también promover pues hábitos que involucren que el adulto no se caiga. Por ejemplo, es muy recomendable poner marcas en la casa, en cosas como los escalones, los desniveles del piso, en zonas resbalosas y demás. Incluso poner pequeñas tiritas antiderrapantes en zonas como las escaleras o vitropiso si es que lo tienes en tu casa porque es muy resbaloso normalmente. Hay que tener mucho cuidado con esto porque decíamos que las fracturas en un adulto mayor conllevan un mayor tiempo de recuperación e incluso pues van a proceder a una incapacidad del paciente que lo puede postrar en cama ya sea perpetuamente. También hay cambios orgánicos en los adultos mayores. Hay órganos que afectan su funcionamiento. Por ejemplo, es bien sabido que los riñones disminuyen su capacidad de producción de funcionamiento conforme la edad aumenta. Los adultos mayores, comúnmente, conforme vamos creciendo desde jóvenes, puede ser que disminuyamos nuestro funcionamiento renal. Y ojo con esto no quiere decir que exclusivamente por ser adulto mayor, a fuerza vas a tener enfermedades renales. No es así. No es que si eres adulto mayor te vas a enfermar de los riñones. Ese es un error. Sin embargo, sí es cierto que si eres adulto mayor, tus riñones sí podría ser que funcionen un poco menos, que tengan, por ejemplo, una disminución del filtrado glomerular. Por eso también hay que tener en cuenta, como ustedes saben, la dieta renal es complicada de elaborar porque hay que estar contando muy estrechamente valores de sodio, potasio, fósforo, proteínas, etcétera. Entonces, en los adultos mayores debemos cuidar mucho la salud renal, vigilarla y valorarla. En este cuatrimestre, cuando llegamos a la parte de dietocálculo y elaboración de planes de alimentación, vamos a ver métodos de evaluación de la función renal para a partir de ahí empezar con la prescripción dietética. Yo les diría que no puedes atender a un adulto mayor sin valorarle su función renal, porque esta sí conlleva muchos cambios en el estilo dietético que debe de tener y también riesgos asociados a la salud por no cuidarlos. Mucho ojo con eso. También hay otros órganos que se van afectando. Decíamos de todo el tubo digestivo, ¿verdad? Hay afectaciones gastrointestinales severas, hay alteraciones cardíacas. Normalmente el corazón de los adultos mayores es menos eficiente. De ahí que sea una consecuencia, perdón, que sea una correlación directa el ser más adulto con el mayor riesgo de presentar eventos vasculares. Se presentan riesgos asociados al cáncer, como hemos visto en clases anteriores, secundarias a la producción de radicales libres y estrés oxidativo. Los riñones decíamos que al envejecer pierden capacidad de concentrar productos, de concentrar productos del desecho, eliminarlos y demás. De hecho, hay alteraciones hasta de la producción de orina que conllevan también alteraciones del balance hidroelectrolítico. Los adultos mayores alteran su balance y por ende no pueden regular cosas como la presión arterial de forma correcta. Incluso hay alteraciones de la eliminación de solutos, hay alteraciones de la eliminación de sodio, fósforo, etcétera, de productos del desecho como la urea o la creatinina. Hay una disminución de la masa renal, como vemos en la imagen con el queridísimo doctor Hibbert. La alteración se presenta en los adultos mayores. Hay disminución de la tasa de filtrado glomerular, que es la velocidad con la que los riñones pueden filtrar la sangre y depurar estos productos del desecho.
Por ende, hay una acumulación de los desechos de los productos del desecho metabólico en el cuerpo y el adulto eleva su riesgo de presentar eventos vasculares o fallo renal con el tiempo. Por eso es tan importante vigilar los riñones y el funcionamiento de estos en los adultos mayores. No podemos otra vez, y esa frase sí, guárdensela mucho, no podemos atender a un adulto mayor sin hacer una evaluación renal del mismo. No importa en qué condiciones se presente, hay que evaluar la función renal antes de atender a un adulto mayor. Hay alteraciones hepáticas. El hígado es menos eficaz para degradar medicamentos, alcohol, incluso la sobresaturación de sustancias. Hay aumento del tamaño de los hepatocitos, se producen efectos inflamatorios, hay aumento de la densidad, disminución del flujo sanguíneo y un menor metabolismo de fármacos y nutrientes. Y es por eso que en el adulto mayor hay que cuidar mucho la farmaconutrición y los principios de la dietoterapia relacionados a esto. Sabemos que los fármacos pueden afectar el uso de nutrientes desde la absorción hasta el uso metabólico o viceversa. Los nutrientes, tanto los macros, micros, como la cantidad de los mismos, pueden afectar el metabolismo de los fármacos, la farmacodinámica y farmacocinética. Esto es importante, hay que tener mucho cuidado. Propiamente por eso los buenos médicos que se encargan de atender específicamente a adultos mayores normalmente deben de tener mucho cuidado con la correlación de fármacos que prescriben, la dosis entre cada uno de ellos y el tiempo de uso de los mismos para evitar riesgos asociados a complicaciones hepáticas por los mismos. También esta es una de las causas de por qué los adultos mayores se sienten tan mal cuando ingieren alcohol. Si nos ponemos a pensarlo, mientras que ustedes ahorita que son jóvenes inmortales, se ponen una buena guarapeta hoy en la noche y mañana amanecen casi como si nada, casi, al menos con el día de mañana se van recuperando. Un adulto mayor padece 3, 4, 5 días, una semana completa después de tomar algo de alcohol. Ya no hablemos de las cantidades que tomaban cuando eran jóvenes, pero sí, y a pesar de eso se ven muy afectados por más tiempo y con una mayor dificultad para la recuperación. Esto se da por el metabolismo hepático y la deficiente utilización del mismo. Y ojo con esto no quiere decir que el adulto mayor padezca de insuficiencia hepática, pero sí un poco. El hígado se vuelve menos eficiente. Aún así, es suficiente para hacer los procesos normales del cuerpo humano. Sin embargo, los excesos entonces ya no son solventables por el propio funcionamiento del mismo. Por eso los adultos mayores ya deben de tener mucho cuidado con ingerir drogas, tabaco, alcohol, etcétera, etcétera, porque su hígado ya no va a ser capaz de eliminar todo esto. El corazón pierde resistencia para soportar el incremento repentino de la frecuencia cardíaca. Esta es la razón de por qué, por ejemplo, si ustedes ahorita no sé, se asustan por algo y la frecuencia cardíaca les sube, rápidamente al 1, 2, 3 minutos su frecuencia cardíaca ya bajó a cifras normales. Pero el adulto mayor tiene una impresión fuerte y tarda mucho tiempo en regular la frecuencia cardíaca nuevamente. Esa es la razón de por qué ellos padecen un mayor riesgo de presentar eventos vasculares, una imposibilidad para soportar esto. Y esto se da porque el corazón es menos eficiente. Además, tiene una disminución de la fuerza cardíaca máxima, o sea, su corazón tolera menos los esfuerzos y además puede soportar menos una carga alta de trabajo. Se genera una disminución de la fuerza y potencia cardiovascular. Eh, perdón. Normalmente adultos mayores que han padecido de sobrepeso, una vida sedentaria durante mucho tiempo, tienen incluso anormalías morfológicas del corazón que involucran mayor riesgo de presentar cardiopatías coronarias o demás, infartos o simplemente hipertensión arterial. Los adultos mayores tienden a perder masa muscular cardíaca, o sea, el espesor de las paredes del corazón se disminuye y entonces toleran mucho menos este tipo de esfuerzos y eventos. Hay que cuidar muchísimo la salud cardíaca de los adultos mayores. Propiamente cada vez que vemos a un adulto mayor hay que aplicar un test del riesgo cardiovascular para ver qué tan cerca están de presentar un evento o incluso fallecer por uno de estos mismos. Los adultos mayores tienen alteraciones a nivel de la circulación también. Sus vasos sanguíneos se vuelven más duros y menos flexibles. Por ende, pues toleran un menor esfuerzo cardíaco. La hipertensión arterial se presenta. Tienen disminución de la irrigación de los tejidos musculares y esto involucra riesgos como la neuropatía periférica. Los adultos mayores no irrigan de forma correcta tejidos periféricos y entonces tienen, por ejemplo, lo que ellos llaman, se me duermen las piernas, me duelen, se me hinchan, me empiezan a salir un montón de venitas, de arañitas, dicen ellos. Pues bueno, es una alteración del flujo por la alteración en los vasos sanguíneos.
La piel del adulto mayor se vuelve más delgada, seca y frágil, y esto también conlleva mayor riesgo de lesionarse. Esa es una de las causas de por qué tan comúnmente los adultos mayores padecen de úlceras por decúbito. Pasan mucho tiempo postrados en cama, sentados en el sillón, y con la debilidad de la piel se lastiman más fácilmente. Por eso se tiene que tener tanto cuidado en los adultos mayores de qué tipo de zapatos compran, porque no pueden utilizar cualquier tipo de zapatos por el riesgo de generar ampollas o lesionarse la piel, o también el tipo de ropa que utilizan, las sábanas y demás. Por eso al adulto mayor se le dice, si vas a estar postrado en la cama, al menos hay que estarte moviendo constantemente durante el día para evitar la lesión por decúbito, ¿no? Por postración en cama. Hay que tener mucho cuidado con eso. También que la piel se haga más frágil, delgada y seca, es evidente, ¿no? Esa es la razón de por qué su piel se ve así tan delgadita, tan sequita. O sea, se ven arrugaditos y demás. Es peligroso este evento porque además pueden producir alteraciones y enfermedades de la piel también, un mayor riesgo de cáncer de piel, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto. Se recomienda que el adulto mayor esté humectando su piel constantemente, que utilizan mucha crema corporal para evitar riesgos y demás. Pero también hay que decir que la actividad física, otra vez, ayuda a disminuir este tipo de riesgos. Una buena hidratación también lo ayuda, pero hemos visto que los adultos mayores, conforme envejecen, hacen menos ejercicio, toman menos agua y por ende las complicaciones aumentan. A nivel del sistema nervioso central hay alteraciones importantes. Las neuronas del cerebro se reducen con la edad y hay menores procesos sinápticos. Los adultos mayores tardan más tiempo en hacer funciones que para nosotros parecerían ser básicas. Un ejemplo sería este. Si yo le digo a uno de ustedes, a ver, rápido, 2 por 2, 4. Muy rápida la respuesta. En el adulto mayor se le dice 2 por 2, 4, o sea, una respuesta más lenta, ¿verdad? Esto no es lo mismo a que el adulto mayor padezca de patologías del sistema nervioso. Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, demencia senil, no es en absoluto lo mismo. Sí es cierto, los adultos mayores comúnmente, y esto sí no ocurre en todos, aquí sí depende de otros factores, comúnmente disminuyen la velocidad de la respuesta sináptica, pierden reflejos, coordinación, disminuyen su capacidad de aprendizaje, pero esto no involucra que el adulto padezca de estas patologías. Obviamente, conforme aumenta la edad y estos cambios, sí involucran un mayor riesgo de desarrollar las patologías, pero esto no es necesariamente algo cotidiano o que tenga que ocurrir en todos los adultos mayores. Ahora hay muchas formas de prevenir estas alteraciones, tal vez no en demasía, pero sí hay formas de prevenir que estas alteraciones se generen y evolucionen. Uno de los ejemplos más claros de cómo prevenir patologías del sistema nervioso relacionadas a la demencia senil es leer. Se dice que leer cuatro libros por año y disminuye hasta un 20% el factor de riesgo de desarrollar demencia senil y Alzheimer. La pregunta es cuántos libros hemos leído en lo que va del año. Ya llevamos 5 meses del año. ¿Cuántos hemos leído? El problema viene por ese lado, ¿verdad? Porque aparte de no leer libros, lo que leemos es Harry Potter, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Hay que leer más, hay que hacer ejercicios del sistema nervioso. De hecho, un amigo que tengo que trabaja en el ISSSTE, en un programa de actividad física para adultos mayores, elaboró un programa con el que ganó el Premio Nacional a la Innovación Nacional del ISSSTE en el 2018, me parece, en el cual él metía terapias para la rehabilitación neurológica a partir de la puntuación del test para el desarrollo de Alzheimer. Básicamente él aplicó este test a un grupo de adultos mayores que iban a la clínica de control de peso del ISSSTE, que pertenecían al grupo de adultos mayores del ISSSTE, y les puso una serie de actividades que incluían actividad física, actividades para aumentar la concentración como crucigramas, sudokus, etcétera. Y después de cierto tiempo volvió a hacer el test y encontró una menor puntuación después de hacer un buen programa. Así que no necesariamente incluso hasta para la prevención cuando eres joven, sino que cuando ya eres adulto mayor, hacer actividades que promuevan esto es súper importante, sumamente importante. Básicamente se dice que entre más piensas, menor riesgo tienes de desarrollar este tipo de problemas. Por eso se dice que leer es uno de los factores más importantes asociados a un menor riesgo de presentar estas complicaciones. Hay que leer mucho.
De hecho, ustedes como estudiantes universitarios deberían estar leyendo al menos un libro por año, por mes, perdón, no relacionado a su carrera. O sea, deberían leerse en promedio unos 12 libros por año relacionados a las a ciencias generales. Por ejemplo, leer libros relacionados a historia, política, cultura, artes y demás. Y además de eso, deberían leerse al menos en volúmenes completos el equivalente a unos 3 libros por año. Pues esto querría decir leerse, por ejemplo, un libro del volumen de Krauss a cada 4 meses. O sea, libros de 2000 páginas, por ejemplo. Más aparte de eso, deberían estar leyendo al menos el equivalente a mínimo un artículo por semana. Mínimo un artículo científico por semana. ¿Cuántos libros han leído ustedes que ya son de último cuatrimestre, en lo que va del año, en lo que pasó de toda la carrera? ¿Cuántos artículos leen ustedes por cuatrimestre? Otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en realidad esa es la verdadera formación educativa para una buena responsabilidad académica de su parte y entonces tener un correcto engrandecimiento de las capacidades que ustedes van a tener como profesionales de la nutrición y de las áreas a las que ustedes trabajen. Recuerden que estudiar no solamente es ir a la escuela y pasar materias. Estudiar conlleva verdaderamente formarse como científicos, porque esos serán ustedes, nutriólogos, que trabajarán a partir de los principios de la evidencia científica y de la normativa de esta área. Entonces, no solamente estudiar nutrición, no solamente es dar dietas para bajar de peso, es verdaderamente aplicar preceptos y principios de la investigación al trabajo con seres humanos. Pero para esto hay que investigar, hay que estudiar, hay que constantemente formarse. Formarse no es hacer videos, dietas de moda, etcétera, etcétera, es verdaderamente pues aprender muchas aristas. Como licenciados de cualquier área, siempre, siempre, siempre vas a ser punto de referencia de la opinión pública. En este sentido les diría, cuando tú te gradúas de la universidad, por el simple hecho de salir de la universidad, como ustedes saben, menos del 30% de los estudiantes que ingresan a la escuela primaria terminan una carrera universitaria. O sea, de cada 100 niños que entraron a la escuela cuando tú entraste a primer año de primaria, de cada 100 niños, solo 30 van a terminar la universidad. Y de esos 100 niños, solamente un 10% va a hacer una maestría o posgrado, que eso afortunadamente va en aumento. Esto quiere decir entonces que siempre, siempre, siempre te van a tomar a ti como punto de referencia. Es muy común escuchar que hay un problema, por ejemplo, no sé, se dice, oye, el coronavirus, y a pesar de que no hayas estudiado medicina, inmunología y demás, siempre te van a decir, a ver, ¿tú qué opinas del coronavirus? ¿Por qué? Porque, bueno, eres licenciado, fuiste universitario, se supone que deberías tener un mayor criterio, una mayor capacidad de razonamiento de problemas y demás. Y entonces por eso debes formarte en más aristas que solamente pasar materias o solamente saber hacer dietas para control de peso. Somos profesionistas, somos egresados universitarios, así que debemos tener un punto de referencia y de opinión muchísimo más amplio, tener esta capacidad de análisis de información y de datos y por ende de dar opiniones más objetivas, centradas en puntos de vista, referencias históricas y demás, para dar opiniones certeras. Todo esto, digo, guarda su relación en la materia con que hacer todo esto te va a permitir a nivel neurológico, a nivel emocional y perceptivo, tener un mejor envejecimiento, un envejecimiento más sano o incluso a nivel del sistema nervioso central, de los procesos sinápticos y propiamente el razonamiento, tener pues un nulo envejecimiento incluso en caso de presentarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema? ¿Duda?